Puede ser. Lo que pasa es que los tapabocas tienen una ventaja y es que la mayoría, y claro, y si uno compra los chinos, no, son prácticamente invisibles, pero uno alcanza a hacer intercambio un poquitico, ¿no? Ya serían más las obstrucciones como veremos más adelante, ahorita que hablemos de submarinismo, cuando se dañan las válvulas de reinhalación en los buzos. Pero sí, con los tapabocas no es tan importante, ¿sabes? No es tan importante porque algo de aire se escapa. Doctor. Sí, dime. En las enfermedades, en una acidosis metabólica, la curva de cómo sería, se desplazaría hacia la derecha. Pues Uy, lo digo por, es que me ponen a hablar de acidosis metabólica. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Permíteme que cuando veamos renal, yo te explico, porque para poder entender todos, ¿no? O ustedes ya vieron alteraciones del equilibrio ácido básico, no, todavía no, no. Vamos a hacer una clase en la cual vamos a explicar suavecito, suavecito, cómo es, cómo es la, cómo es la acidosis y la alcalosis con patologías y yo te explico la curva. Pero déjame decir porque no, alguna gente me va a enredar. Pues yo te explico, eso te lo prometo que yo te voy a explicar, ¿vale? Es para no enredarlos a los demás. listo, Porque doctor. se me enredan y entonces me enloquecen. Entonces frescos. Pero sí tiene que ver, ahorita, y sí, sí, lógicamente tiene que ver con eso que tú estás diciendo. Bien, la que nos lleve a acidosis, cualquier acidosis nos va a llevar a curva hacia la derecha y la que nos lleve a alcalosis nos va a llevar hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Ya lo vamos a ver después. Bien. ¿Más preguntas o puedo empezar con la siguiente clase? ¿Sí se está viendo la imagen ahí? No, doctor. ¿No? No, ¿No? doctor. Ah, pues madre, espérame un momento. Yo pensaba que sí se estaba viendo. Compartir. ¿Ahí se está viendo? Sí, Sí, ahí ya doctor. se. Ahora sí. Listo. Entonces fíjate que ya hemos hablado de cómo ventilamos. Ya hablamos de ventilación mecánica, de la mecánica de la ventilación. Ya hablamos de estornudo, de tos, tatatín, tatatán. Hablamos de difusión de gases, sí, hablamos de difusión de gases, y supimos la capacidad de difusión de las membranas, quién se difunde más fácil, quién no difunde, pero que los dos difunden a la postre. Hablamos cómo pasa el oxígeno, si pasa por líquidos, si pasa por membranas, el oxígeno y el CO2 también. Hablamos de transporte, sí, claro, hablamos de cómo se transporta el oxígeno, la hemoglobina, la curvación de hemoglobina, ¿cierto? Hablamos de la intoxicación por monóxido de carbono, bueno, todo. Y hablamos de CO2, también de transporte, ya sabemos cómo se transporta. Entonces hemos hablado de ventilación, de difusión, de transporte, pero me falta hablar de regulación. ¿Qué es eso de regulación? Bien. ¿Algunos de ustedes se han preguntado? Bueno, digamos que uno no se pregunta esas vainas. Yo que soy medio crazy para las cosas. Usted arranca a trotar. Pues yo ya no puedo hacerlo porque tengo una lesión en una rodilla que me impide trotar. Entonces, usted arrancan ustedes a hacer ejercicio, pues. Y ustedes pueden definir cuándo empiezo a jadear, o sea, hacer. Se dan cuenta que uno nunca da cuenta, sino que usted empieza a hacer ejercicio cuando de pronto usted para un momentico y ya está respirando más rápido. La pregunta es, ¿y qué hizo que yo respirara más rápido? Pues eso está relacionado con la regulación de la respiración. O sea, que todo esto que hemos visto de la difusión de los gases, el transporte de los gases, la ventilación, la mecánica de la ventilación y todo esto que hemos visto. Sí, muy chévere y todo, pero alguien nos tiene que dar la orden. Alguien nos tiene que decir cuándo lo hagamos o cuándo no lo hagamos. Y entonces ese alguien o ese qué que me dice cuándo lo hagamos o cuándo no lo hagamos es lo que se llama la regulación de la respiración. Y quiere decir entonces que hay una relación directa entre el sistema nervioso central, ¿cierto? Y esto que estamos viendo aquí, nuestro sistema respiratorio. Entonces, decimos que nuestro
sistema respiratorio está comandado desde el sistema nervioso central por un centro que se llama centro respiratorio. Ese centro respiratorio son unos grupos de células nerviosas que se dedican a estar pendiente de cómo está funcionando nuestra ventilación, cómo está funcionando nuestra cantidad de oxígeno que le está llegando a los tejidos y cómo está la cantidad de CO2 que estamos botando, si lo estamos botando o no lo estamos quedando con él. Entonces, ese centro respiratorio se compone de varios grupos de neuronas que se localizan específicamente aquí, en el tronco encefálico. Recuerden que el tronco encefálico se compone del bulbo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo. Específicamente, el grupo de neuronas se localizan en el bulbo y en el puente, ahorita los veremos, y se dividen en un grupo de neuronas que se llaman grupo respiratorio dorsal, otro grupo que se llama grupo respiratorio ventral y otro centro que se llama neumotáxico. Tal vez estos dos nombres ya no se utilizan tanto. Ahorita les diré entonces por cuáles. Si lo vemos nuevamente acá, miren aquí nuestro tronco encefálico, aquí el bulbo y aquí el puente. Aquí tenemos entonces el grupo respiratorio dorsal, o también llamado grupo inspiratorio, el grupo respiratorio ventral, o también llamado grupo inspiratorio expiratorio, y nuestro centro neumotáxico. ¿Qué quiere decir? Entonces que son grupos de neuronas que se localizan en esta zona, en esta zona, en esta zona, y que me van a dirigir cuando yo tengo que respirar, más profundo y más rápido, menos profundo y menos rápido, ¿cierto? O cuando tengo que jadear o cuando no. Fíjate que eso no es voluntario. Yo no voy caminando por la calle y digo, ay, dentro de 3 cuadras voy a empezar a jadear. No, yo no puedo hacer eso. Yo empiezo a jadear cuando empiezo a jadear. Pero observen otra cosa acá, y es que por aquí dice vago y glosofaringio, 10º y 9º par craneales, mírenlos acá. Y mire cómo se pegan aquí al grupo respiratorio dorsal o grupo inspiratorio. Muy interesante. Entonces, hablemos de ese grupo respiratorio dorsal o también llamado grupo inspiratorio. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de estas neuronas es mantener el ritmo básico de respiración. Quiere decir que tiene que haber una comunicación directa entre estas neuronas y nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio. ¿Cuál es el ritmo básico de respiración? Pues el que ustedes están teniendo allá y el que yo estoy teniendo acá. Lógicamente yo estoy hablando y puede que me agite un poquito más que ustedes. Y se basa en una cosa que se llama la señal inspiratoria en rampa. ¿Qué quiere decir la señal inspiratoria en rampa? Que aunque yo no lo perciba porque cuando estoy en reposo no lo hago evidente, yo tomo aire de arriba hacia abajo, como una rampa. Mire que se dice rampa, no rampla. La palabra rampla no existe. Se dice rampa. ¿Vale? No vuelvan a decir rampla. Rampa. Rampa. Las rampas son esas subiditas, ¿cierto? Sin escalones. ¿Cómo es que otra palabra que utilizan? El romboid. No existen los romboid, existen los round point. ¿Cierto? Round point, que significa punto de retorno. No existen los romboid. Esa palabra, olvídesela y sáquesela de su cabeza. Entonces, no existe el romboid. Vamos al romboid. No, ¿cuál romboid? El romboid no existe. La palabra. Diga entonces rotonda. ¿Cierto? Y no existen las ramplas, existen las rampas. Rampas. Entonces el señal de rampa inspiratoria es así como se lo va a hacer. Para arriba, ¿sí? Una rampa. Que yo no la tenga en cuenta, sí, pero esa es mi señal para inspirar, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Gracias a quién? A este grupo de neuronas. O sea, que ustedes que están allá, yo que estoy acá, si estamos en reposo, no es esencial que nuestro grupo respiratorio dorsal o grupo inspiratorio nos mantenga ahí, en la juega. El centro neumotáxico se localiza en el puente, mírenlo acá, este es el puente. Transmite impulsos al área inspiratoria, miren aquí está mandando el impulso al área inspiratoria. Si hay señales fuertes de este man,
la inspiración dura 0,5 segundos. Imagínate que una inspiración dura 0,5, o sea, me manda a respirar más rápido. Si es débil, puede persistir hasta 5 segundos y ejerce efectos sobre la velocidad de respiración. Quiere decir que el centro neumotáxico va de la mano con el grupo respiratorio dorsal o centro inspiratorio para manejarme la velocidad de la inspiración. Pero yo no puedo inspirar sin expirar. Entonces me maneja los dos de paso, ¿cierto? Entonces, la función principal del centro neumotáxico es limitar la inspiración, ya sea para aumentarla o disminuirla, al mismo tiempo limitando el periodo de expiración. Puede aumentar la frecuencia respiratoria y elevarla hasta 30 a 40 respiraciones por minuto o reducirla a 3 a 5 respiraciones por minuto. Recuerden nuevamente que cuál es el valor normal de las respiraciones por minuto, ya lo dijimos cuando hablamos de volumen minuto respiratorio, entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Nosotros podemos contarlas, muy difícil, no las sentimos, no sentimos que estamos respirando entre 12 a 20 veces por minuto. Si usted respira por encima de 20 veces por minuto en reposo, a eso le llamamos taquipnea. Y si respiramos por debajo de 12 respiraciones por minuto, a eso le llamamos bradipnea. ¿Y quién nos ayuda a eso? El centro neumotáxico. ¿Gracias a qué? Dependiendo de lo que él vaya viendo. El grupo respiratorio ventral, que es este también llamado de expiración-inspiración, permanece inactivo en la respiración tranquila. Ustedes en su casa en este momento están siendo comandados por el neumotáxico, pero específicamente por el grupo respiratorio dorsal. En este momento para ustedes el grupo respiratorio ventral o grupo o centro inspiratorio está inactivo. Contribuye entonces cuando actúa. Contribuye al estímulo respiratorio para aumentar la ventilación pulmonar. Da lugar a la inspiración y expiración en procesos donde se necesita intensamente, como cuando en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio se hace activo el centro respiratorio ventral, mandando la información al neumotáxico y que el neumotáxico le mande al inspiratorio. Miren cómo se van conjugando los tres. Existe un centro que desde que yo doy todas estas clases hace más de 20 años ha existido, se llama Centro Amnépsico, y yo cada vez que llegan los libros nuevos de fisiología leo a ver si ya le encontraron algo, y no se le ha encontrado específicamente una función, y ahora pues por lo menos se habla que se asocia más con el centro neumotáxico. Es un grupo de neuronas chiquiticas que existen por ahí, debajito. Voy a volverme por acá, viene por acá, por aquí. Y lo que se cree es que están más relacionados con el centro neumotáxico para ayudar a controlar la profundidad de la inspiración. Bien, yo les digo a ustedes, hagamos un ejercicio entre todos allá. Bueno, los que todavía están despiertos, algunos deben ser por ahí unos 10, ¿cierto? Los que no se han ido ya de la clase, porque vuelvo a insistir, siempre en mi clase, muchos creen que uno es bobo, ¿no? Siempre veo que llegan 80 para el llamado de lista y siempre terminan los mismos 70, 72. Cada 8 días pasa exactamente igual. Exactamente igual. Se retiran siempre los mismos 8, 10. En fin. Entonces, si yo les pido a ustedes que tomen aire, voy a tomar aire yo acá. Fíjense que por más que yo intentara tomar aire todo el que yo quisiera, no puedo. Llega un momento, algunos duran más, otros menos, que ya no pueden seguir tomando más aire. Gracias a dos señores que se llamaron Hering y Breuer, y a eso lo denominaron reflejo de Hering-Breuer. Cuando los pulmones se expanden en exceso, existen unos receptores de distensión, o sea, unas células especializadas nerviosas que se localizan en las paredes de los bronquios y bronquiolos y realizan una retroalimentación que inhibe la rampa inspiratoria. ¿Se acuerdan de nuestra rampa inspiratoria, la que nos hace respirar así? Arriba. Pues cuando yo hago, esto no puede ser al infinito, sino que llega un momento en que para y yo boto. Pues eso se debe gracias a esos receptores que le dicen ya no le permita que tome más aire y ya que lo bote. Tenemos ese puntico de control. Bien, muy bien.
Entonces ya sabemos que existe un centro respiratorio donde se comanda todo allá en el bulbo, en el tronco encefálico, específicamente en bulbo y puente, ¿cierto? Grupos especializados de neuronas que se localizan y gracias a noveno y décimo par, ahorita hablaremos de ellos otra vez. Y que tenemos unos receptores en los pulmones, en los bronquios y bronquiolos que me dicen ya no inspire más para la rampa inspiratoria. Pero bien, ¿cómo hacemos para que este señor centro respiratorio se entere de lo que está pasando allá? ¿Cómo hace? Entonces existe un control químico de la respiración, ¿cierto? Y ese control químico vamos a ver cómo se da. Vamos a ver por dónde se da, ¿vale? Entonces, vamos acá. Y lo primero que existe es que el CO2 es importantísimo para definir estimular o no estimular a este grupo respiratorio dorsal ventral y centro neumotáxico. El exceso de CO2 o de iones hidrógeno estimula al centro respiratorio para dar señales de inspiración o expiración. Miren una cosa interesante, mis hijos, que se ha demostrado durante muchos años. Es que el oxígeno no ejerce un efecto directo sobre el centro respiratorio. Eso. Entonces alguien me dirá, bueno, ¿entonces qué? Entonces el oxígeno no sirve para... No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no es el oxígeno el que manda la información y llega hasta aquí directamente él a estimular al centro neumotáxico, al centro inspiratorio, expiratorio. No. Pero en cambio el CO2 sí. ¿Y cómo lo hace? Entonces, el oxígeno lo hace indirectamente gracias a unos quimiorreceptores periféricos que están en carótida y aorta, de los cuales hablaré ahorita. En cambio, miren, el CO2 sí llega hasta acá, los niveles sanguíneos, pero recordemos que el CO2 se transporta en forma de bicarbonato, ¿se acuerdan? Entonces, cuando el CO2 comienza a elevarse en la sangre, se combina con oxígeno, con agua, perdón, se convierte en dióxido, en gas carbónico y gas carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Estos hidrogeniones por sangre son los que le mandan la información aquí y estas células son quimiosensibles a esas elevaciones de hidrogeniones e inmediatamente interpretan que este man se está quedando con mucho CO2 dentro y que si usted se está quedando con CO2 es porque también le falta oxígeno. Entonces, ¿qué le dirá? ¿Que aumente la inspiración o que la disminuya? ¿Ustedes qué creen? Que aumente la inspiración. Exactamente, y eso es lo que nos hace comenzar a... ¿Sí ven? ¿Lo bacán? Eso es lo que sucede con nosotros en el cuerpo. Entonces, el control del CO2 y los hidrogeniones es el que marca esto. ¿Directamente es el CO2? Pues no, pues lógicamente no, porque es que el CO2 se transporta, el más del 70% se transporta en forma de bicarbonato e hidrogeniones. En realidad las células son más sensibles a los hidrogeniones, pero gracias al CO2 con el agua, ¿cierto? Muy bien, ¿y qué pasa con el oxígeno? Bueno, aquí dice que las variaciones de concentraciones de CO2 tienen un potente efecto agudo del control de la respiración, pero solo un efecto crónico. Dice que eso se va disminuyendo ya que luego de 2 días hay regulación de tipo renal de los excesos de CO2. ¿Qué es lo que está diciendo en esta diapositiva? Por ejemplo, yo que cuando llegué aquí hace casi 30 años, aquí a la ciudad de Pasto, pues yo venía de una ciudad baja, Ibagué está a 1000 metros, y fui a Pereira, que está a 1500. Son 1500, 1300. Son ciudades bajas, en comparación de Pasto, que está a más de 2400. ¿Qué sucede? Pues cuando uno llega, la presión de oxígeno en el ambiente es muy baja, ¿sí o para qué? Entonces, ¿qué sucede? Pues que uno comienza a ahogarse. ¿Y quién le da estímulo para que uno respire más rápido? Uno comienza a acumular CO2 y el CO2 comienza a mandar información al centro respiratorio, el centro respiratorio lo comienza a hacer uno. Entonces uno camina una cuadra y... Pero miren esto, es un efecto agudo, que después de 2 días, esos receptores se acostumbran, se adaptan, haciendo que uno, con el paso del tiempo, se acostumbre a vivir con menos oxígeno y ya sin a las 2 cuadras estar que se muere. Eso es lo que se llama aclimatación. Después hablaremos de eso. Muy bien. Eso era el CO2, pero ¿y el oxígeno qué? Entonces, el oxígeno
no lo hace directamente sobre el centro respiratorio, ya lo dijimos. Depende de los quimiorreceptores localizados en los cuerpos carotídeos y en los aórticos. ¿Se acuerda que ya lo vimos en cardíaco? ¿Se acuerda cuando vimos los varoreceptores? Están localizados ahí. Entonces, hay varoreceptores y quimiorreceptores localizados en los mismos sitios, cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. Entonces, la sangre pasa por acá, por la carótida y por la aorta. Esos receptores, ¿qué miden? ¿Con qué presión de oxígeno está llevando la sangre en ese momento? Y si la presión de oxígeno comienza a bajar, a través del nervio vago y el nervio glosofaríngeo, mandan información al centro respiratorio. ¿Y qué le dicen? Ojo que este man tiene bajos niveles de oxígeno o baja presión de oxígeno. Inmediatamente, ¿cómo reacciona el centro respiratorio? Pues manda al centro neumotáxico a decirle al centro inspiratorio que pilas que este man está quedando sin oxígeno y que necesita inspirar más rápido, expirar más rápido. Y lo mismo si está en ejercicio, le dice, entonces ya actúan los tres, el centro inspiratorio, expiratorio o ventral, el centro neumotáxico y lógicamente quien responde a todo esto es el centro dorsal. Fíjese entonces que el oxígeno no va hasta allá, sino que el oxígeno, las mediciones se hacen a nivel de cuerpos carotídeos y callado aórtico. Cuando la concentración, eso es lo mismo que acabo de decir, cuando la concentración de oxígeno disminuye, se estimulan los quimiorreceptores, llevan el impulso al centro respiratorio y la respiración inmediatamente aumenta. La presión arterial de oxígeno disminuida impulsa el proceso ventilatorio de una forma bastante enérgica. Eso es una cosa importante también cuando veamos renal, ¿cierto? Como con la pregunta que me hicieron hace rato de la alcalosis y esa vaina y de la desviación a la izquierda que no se me ha olvidado. Entonces, pues la presión de oxígeno mediante varoreceptores y en este caso quimiorreceptores también es un estímulo para que uno respire más rápido o menos rápido. Y es bastante enérgica, como lo dice. Esto ya lo dije, el fenómeno de aclimatación. Preguntas hasta acá con respecto a la regulación. Entonces está claro el centro respiratorio, los grupos que hay ahí arriba y el control químico, tanto del CO2 directamente como del oxígeno indirectamente. Preguntas hasta acá. Doctor, Sí. Cuando hablaba del intrarrespiratorio que está inervado por el vasofaringeo, ¿ahí esa zona podría venir siempre el seno carotídeo? Pero ese está más relacionado con, cuando hablamos de seno carotídeo, está más relacionado con varoreceptores, en ese caso. Pero sí tiene que ver, pero estamos hablando más de varoreceptores en ese caso. Doctor. Bien. Ahora, por último, vamos a poner en práctica, cambiando la fisiología. Ya vimos toda la fisiología respiratoria normal. Ahora, hagamos una fisiología respiratoria extraña. Los seres humanos nacimos para vivir en la tierra, en la tierra, en la tierra. Entonces, nosotros ni tenemos branquias, ni tenemos alas, tenemos pies. Ahora que mediante los progresos tecnológicos seamos capaces de estar, de estar debajo del mar y en las alturas, eso es otro cuento. ¿Pero qué? Estamos diseñados fisiológicamente, solitos, somos terrestres. Terrestres. Pues bien, vamos a ver qué sucede en el submarinismo y qué sucede en las grandes alturas con la fisiología respiratoria que acabamos de ver. Esto es un tema que siempre lo pongo como tema durante muchos años, como tema de investigación a estudiantes, ¿cierto? Lo hago con la Universidad de San Martín, sobre todo, ¿cierto? Se los pongo como tarea y se los ponía como tarea en la cooperativa cuando dictaba yo toda la fisiología, ahora ya no, ya lo hacemos solamente como exposición, como clase y nada más. Por eso aquí van a ver, doy el crédito. ¿Sí están viendo ahí la imagen, por favor? Sí, doctor. Doy el crédito a unos estudiantes que ya son médicos,
se graduaron hace muchos años, y yo he leído colocando algunas cosas, pero en realidad esto ha variado muy poco. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos todo el entorno y ahora hablamos de la fisiología de las grandes alturas? ¿Es lo mismo nacer en La Paz, Bolivia, que nacer en Tumaco, Nariño? Se lo voy a poner más local. ¿Es lo mismo los que nacieron en Huachucal que los que nacieron en Tumaco? ¿Cambian algo la fisiología? ¿Respiran igual? ¿Ventilan igual? ¿Hay alguna diferencia? Veamos a ver. Lo primero que tenemos que recordar es el efecto de una presión de oxígeno baja sobre el organismo. Y esta imagen es genial, ¿no? Lo que tenemos aquí son la presión atmosférica, por eso aquí está en 760 milímetros de mercurio acá. Aquí tenemos los metros a nivel del mar. Este no lo vamos a tener en cuenta, que es la densidad de la atmósfera. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando yo estoy a nivel del mar, o estoy a 0 metros a nivel del mar, la presión atmosférica ahí es de 760 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué sucede a medida que yo voy subiendo? Por ejemplo, esto es mi amado Ibagué, 1000 metros. Esto es Ciudad de México. Si subimos un poquitico más, Bogotá, Pasto. ¿Cierto? Y mire qué ha pasado, por ejemplo, en Pasto. Estamos por aquí donde estoy. Si yo bajo esta vaina acá, aquí estoy en Pasto, bajo esta vaina acá, y mire que la presión de oxígeno, la presión atmosférica, perdón, completa, ha bajado, está muy por debajo de los 600 milímetros de mercurio. Si subo a La Paz, Bolivia, cuando les toca ir a jugar a los equipos a La Paz, Bolivia, mire, estoy a 3.600 metros de altura y la presión de oxígeno está por debajo de perdónenme, atmosférica completa, por debajo de 500. Si voy al Mont Blanc, en Europa, estoy a 4.000, casi a 5.000 metros y ya estoy por debajo de 400. Y si llego al Everest, a 8.848 metros de altura, mire, la presión de oxígeno está por debajo de 300. ¿Sí? Entonces, a mayor altura, menor presión. A mayor altura, menor presión atmosférica, ¿cierto? ¿Y eso qué causa? Pues si baja la presión atmosférica es la suma de las presiones entre el oxígeno y el nitrógeno y el resto, pero principalmente estos dos, pues bajará el oxígeno. Y si hay menos oxígeno atmosférico, pues habrá menos posibilidades de captar oxígeno, ¿cierto? Por nuestros pulmones. Entonces nos enfrentaremos a una cosa que se llama hipoxia. Veamos qué sucede. Veamos acá, con el cuadrito. A 3.000 metros, la presión atmosférica es de 523, a 6.349, a 9.000, ya no hay un pico más de 9.000 metros en el mundo, pues sobre la Tierra, porque en el mar sí, 226, y cuando voy en un avión estoy a 87 milímetros de presión barométrica, por eso es que pues, ya dije que las cabinas son presurizadas. Lo que nos interesa a nosotros, si el oxígeno baja de 159 a nivel del mar a 1100, a 110, perdón, a 3.000 metros, imagínense que cuando están jugando en La Paz están a menos de 100 milímetros de mercurio de presión alveolar y baja mucho. Entonces, este cuadro ya lo hemos visto la semana pasada, aceptando a las personas aclimatadas que por su aumento en la ventilación tienen la presión de oxígeno más baja. Entonces, el vapor de agua se mantiene constante y el de CO2 diluyendo el oxígeno en los alvéolos, haciendo más difícil la vaina todavía. Entonces, una persona que escala el monte Everest es un ejemplo más práctico. Observemos cómo las presiones de estos gases disminuyen el oxígeno alveolar de una persona a las grandes alturas. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Por acá. Entonces, personas aclimatadas tendrán la presión de oxígeno más alta. ¿Por qué? Entonces, la presión de CO2 de 7 milímetros es menor, excreta mayor cantidad de CO2 y la ventilación alveolar aumenta. Una cosa es ser aclimatado y otra cosa es llegar allá. Ahorita lo voy a mostrar en otro cuadro. Mire qué sucede si yo respiro oxígeno puro, o sea, me pongo una máscara de oxígeno puro al 100%, o si yo respiro con mis pulmoncitos. ¿Qué sucede con la saturación arterial de oxígeno? Si yo respiro con mis pulmoncitos,
Cuando estoy a 6.000 metros, mire cómo está el porcentaje de saturación. Ya está por acá por el 70. Cuando estoy a 3.000 metros, estoy casi en 90. Pero cuando yo llego por acá a más de 6.000, ya se cae totalmente, ya no puedo, ¿cierto? Se me hace muy difícil la saturación de oxígeno. Si yo respiro oxígeno puro, si me voy con una bala de oxígeno o con tanques de oxígeno o con las máscaras de oxígeno que tienen, por ejemplo, los pilotos de los aviones cazabombarderos, ¿cierto? Puedo llegar hasta los 12.000 metros, sí, 9.000 metros, pero mire que después de los 12.000, 13.000 metros comienza a caerse también por más oxígeno que tenga. En un aviador, el tope al cual un aviador puede llegar en un avión no presurizado, cuando respira oxígeno puro, es de 14.300 metros por segundo, pero no demora mucho. Cuando respira aire puro es de 7.000 metros. Perdón, aquí está al revés, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa? Pero hablemos qué pasa con la hipoxia. O sea, ¿qué sucede al uno soportar ir a ciudades altas pues o a escalar montañas sin oxígeno? Esa hipoxia, ¿qué le produce al cuerpo? Entonces, a 3.500 metros produce somnolencia y lasitud, o sea, siente uno que no puede levantar un brazo. Mareo, somnolencia, lasitud. Si va subiendo, fatiga mental muscular, náuseas, euforia y cefalea. Esto es lo que sucede, esto es lo que se llama mal de las alturas agudo. Si usted sube a 5.500 metros, puede comenzar a producirle calambres y a algunos pacientes convulsiones. Por encima de 7.000 metros, si usted no está preparado, puede producirle coma y la muerte. Entonces usted no puede decidir de un día para otro, ay, es que como no tengo nada que hacer estas vacaciones, me voy a subir el Aconcagua, ¿cierto? Entonces, amigos, amiguis, mañana todos a la Aconcagua. No jodas, no. Usted tiene que tener una preparación para poder llegar, o si no le puede suceder, estas cosas le pueden suceder. Disminución del rendimiento mental, eso ya está medido por experimentos que se han hecho, si quiere en internet están. Reduce el juicio, ¿qué quiere decir reduce el juicio? Usted deja de pensar, de tomar decisiones, reduce la memoria y la realización de movimientos motores, todo se enlentece, usted no puede caminar, no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una aclimatación a una presión de oxígeno baja? Una persona que permanece a alturas elevadas durante días, semanas o años se aclimata cada vez más a esas presiones, se acostumbra a vivir a esas presiones de oxígeno bajo. Aquí está, hace 60 años, Edmund Hillary y Tenzing Norgay fueron los primeros en pisar la cumbre del Everest. Esto fue hace casi, esta exposición fue hace 10 años, creo, en mis estudiantes. Mira aquí los colombianos. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos de aclimatación? ¿Cómo cambia el cuerpo? ¿Cómo cambia la fisiología? ¿Cómo cambia la anatomía para cuando usted se aclimata? 1, tiene que cambiar la ventilación pulmonar. 2, cambia el número de eritrocitos. 3, cambia eso que ya vimos acá durante estas clases, la capacidad de difusión pulmonar. 4, la vascularización de los tejidos periféricos. 5, la capacidad de las células tisulares de utilizar oxígeno a pesar de una presión de oxígeno baja. Expliquemos cada una de ellas. ¿Cómo cambia la ventilación pulmonar? Entonces hay un aumento de la ventilación pulmonar gracias a la función de los quimiorreceptores. La disposición de presión oxígeno baja estimula los quimiorreceptores arteriales, ¿se acuerdan dónde estaban localizados? Que los acabamos de ver. Y aumenta la ventilación 1.56 veces más de lo normal, sin detectarlo uno. Entonces, si usted respiraba 12 veces por minuto, ya puede comenzar a respirar 18 veces por minuto, siendo normal, porque estamos entre 12 y 20. La disminución de iones de bicarbonato de líquido cefalorraquídeo y tejidos cerebrales disminuyen el pH de los líquidos alrededor del centro respiratorio y eso hace que estimule el aumento de la respiración. Un mecanismo importante para la disminución gradual de la concentración de bicarbonato es la compensación de los riñones, produciendo una alcalosis respiratoria, compensando para que no vaya a entrar en líos el paciente. Pues. Segundo, dijimos, el cambio del número de los eritrocitos. Cuando usted se aclimata a grandes alturas, aumenta el número de eritrocitos y la concentración de hemoglobina. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el estímulo principal
de la hipoxia hace que el riñón secrete eritropoyetina, que es un mitógeno que actúa sobre la médula ósea, haciendo que produzca más glóbulos rojos. Aumenta el hematocrito, aumenta la hemoglobina, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta de la hemoglobina corporal a más del 50%. Hay que tener cuidado con esto porque la sangre se vuelve más espesa, ¿no? Tercero, aumento de la capacidad de difusión. El aumento del volumen de sangre que expande los capilares y aumenta el área superficial a través de la cual el oxígeno puede difundir hacia la sangre, hace que esa capacidad de difusión pues sea mayor. Tengo aumento el volumen de sangre y aumento la superficie, el área de superficie. Acuérdense que no utilizamos toda. ¿Se acuerdan de los 70 metros cuadrados por cada pulmón? Y también se debe al aumento del aire pulmonar. Se debe al aumento de la presión sanguínea arterial pulmonar. Cuarto, alteraciones en el sistema circulatorio periférico. El gasto cardíaco con frecuencia aumenta en un 30%. Después disminuye de nuevo hacia los niveles normales en un periodo de semanas, haciendo así que el oxígeno transportado hacia los tejidos corporales periféricos siga siendo normal. Al comienzo, pues, aumentamos el gasto cardíaco, después lo dejamos. Las células también se aclimatan. Entonces, las células tisulares de los seres humanos aclimatados a alturas elevadas también pueden utilizar el oxígeno de manera más eficaz que la de los que están a nivel del mar, haciendo mejor uso y aumentando la cantidad de, por ejemplo, de organelos, como las mitocondrias. Muy bien. ¿Cómo es la aclimatación natural de los nativos que viven a grandes alturas? Entonces, los seres humanos nativos que viven a alturas mayores de 4.000 metros son superiores incluso a las personas de tierras bajas mejor aclimatadas. ¿Qué quiere decir? Que por más que usted se haya ido a vivir a una ciudad de más de 4.000 metros de altura y más hayan pasado los años que hayan pasado, por más aclimatado que usted esté, nunca va a tener las capacidades que tienen los que nacieron allá. La aclimatación de los nativos comienza durante la lactancia. ¿Y qué cosas tienen? Entonces, su fisionomía, su anatomía es distinta a la de los que somos de zonas más bajas. Uno es el aumento de tórax. Entonces, por lo regular, la gente que nace a más de 4.000 metros son pequeños, pero con unos tórax amplios. Tamaño corporal disminuido, ¿sí? Para poder aprovechar mejor esto. Tiene un elevado cociente de capacidad ventilatoria respecto a la masa corporal, si nos comparamos con los demás. Sus corazones desde el nacimiento bombean cantidades adicionales de gasto cardíaco y son considerablemente mayores. Tienen corazones más grandes sin tener una insuficiencia cardíaca, pues. La liberación de oxígeno desde la sangre a los tejidos también está muy facilitada en estos nativos. Aquí tenemos la diferencia de la cantidad de oxígeno en sangre en volúmenes y la presión de oxígeno de un habitante a nivel del mar versus un habitante a nivel de montaña, ¿cierto? La gráfica sobra explicarla para observar las diferencias que existen entre unos y otros. Muy bien, si comparamos la capacidad de trabajo de una persona aclimatada con alguien que llega nuevo o alguien que haya nacido allá, entonces la capacidad de trabajo está reducida a grandes alturas y el efecto positivo de la aclimatación produce depresión mental, reducción de la capacidad de trabajo muscular, disminución de la velocidad máxima de captación de oxígeno. Veamos aquí esta comparación muy interesante. La capacidad de trabajo está reducida en proporción directa a la disminución de la velocidad máxima de captación de oxígeno que puede conseguir el cuerpo. Miren una persona no aclimatada, miren una persona que ya tiene más de 2 meses en el sitio y miren un nativo que vive a 4.000 metros pero que trabaja a 5.000 metros. Esta es la capacidad de trabajo en porcentaje de lo normal. El no aclimatado que llega a trabajar, trabaja al 50%, pues su capacidad de trabajo es tan solo de la mitad. El aclimatado durante 2 meses sube al 68%. Y el nativo que vive a 4.000 metros, pero que sube a 5.000, tiene una capacidad del 87%. Miren la diferencia de unos a otros. Por lo tanto, las capacidades de trabajo en porcentaje de valor normal para personas no aclimatadas y aclimatadas a 5.000 metros son absolutamente distintas, ¿no? ¿Y qué le pasa si alguien osa a irse a grandes alturas sin estar preparado? Existen 2 tipos de alteraciones a grandes alturas. Uno que se llama mal de las alturas agudo
y otro que se llama mal de las alturas crónico. ¿Qué le puede suceder, no que les suceda a todos y no siempre, a alguien que está mal preparado, que no está preparado, y lo mandan a subir alturas más de 5.000 metros? ¿Qué le puede suceder? No estamos hablando de ir a La Paz. En La Paz le da el soroche, le da más de las alturas agudas que se llama soroche, pero le dará la cefalea, la sensación de náuseas, vómito, la lasitud. Pero si ya subimos más de 5.000 metros sin ninguna preparación, se corre el riesgo de dos cosas gravísimas: un edema cerebral agudo y un edema pulmonar agudo, gravísimo. ¿Y cómo se produce el edema cerebral agudo y por qué se produce el edema pulmonar agudo? Lo voy a explicar, voy a dar la explicación fisiológica. En el edema cerebral agudo, o sea, el escape de líquido de los capilares que hacen que el cerebro se edematice, se produce por la vasoconstricción intensa debido a la hipoxia. Eso hace que se aumente la presión en los vasos cerebrales y comience a escaparse, aumenta la presión hidrostática y hace que se escape el líquido. En el edema pulmonar agudo sucede una cosa, es lo que está más aceptado en este momento en el mundo. Y se dice que lo que sucede es que en algunas zonas del pulmón comienza a haber intensa vasoconstricción. Perdóname, yo dije una cosa al revés acá, para explicarlo mejor. El edema cerebral. No, lo que sucede es una intensa vasodilatación y yo dije vasoconstricción. Ahí corrijan esa parte porque yo dije vasoconstricción. Estoy seguro que dije vasoconstricción y es al revés. Se produce entonces, intentando los vasos, intentando solucionar el problema, producen una intensa vasodilatación y dejan escapar líquido. Y eso es lo que produce el edema cerebral agudo. En el edema pulmonar agudo la explicación es otra. Como hay hipoxia, pasa, algunas zonas del pulmón, ¿se acuerdan de la relación ventilación-perfusión? Algunas zonas del pulmón producen vasoconstricción, pero ¿qué sucede? Esa sangre que ya no está en esa zona del pulmón se va hacia otras partes, y esas otras partes aumenta la presión, ¿cierto? Produce vasodilatación y se escapa líquido, y entonces hay edema pulmonar agudo. Mientras que aquí hay vasodilatación desde un comienzo, aquí primero hay vasoconstricción en unos tejidos que mandan la sangre para otras partes y en esas otras partes producen intensa vasodilatación que produce escape de líquido y edema pulmonar. A los pacientes les puede dar solo edema cerebral o solo edema pulmonar y en los casos más graves las dos cosas. Algunos de ellos los puede matar, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo muy claro en Colombia, no fue en Colombia, pero de un colombiano, que es un tipo que se llama Pirri, ¿cierto? Me parece tonto ahí. Yo nunca, mejor dicho, no me tengan en cuenta lo que voy a decir, simplemente el tipo se puso de gracioso porque él es de los que yo veía que de gracioso de poner a hacer muchas cosas pensando que la fisiología era así nomás, a subir al Everest y le dio un edema pulmonar agudo, casi se muere por ahí, por estar de gracioso, pensando que eso es así nomás y que cualquiera lo puede hacer. Eso se produce agudo, usted sube e inmediatamente le da, pero puede ser que con el paso del tiempo, el trabajar en grandes alturas le ocasiona una cosa que se llama el mal de las alturas crónico. Ya dijimos que con la aclimatación hay un aumento de la masa de eritrocitos. ¿Cuál es el lío? Es que algunos pacientes se aumenta tanto la masa de eritrocitos y el hematocrito que el hematocrito se vuelve tan denso que la sangre se vuelve demasiado espesa. Eso hace que se aumente en algunos pacientes la presión arterial pulmonar, claro. Para que la sangre llegue a oxigenarse ya tiene que aumentar la presión de las arterias pulmonares. Esto hará que se vaya dilatando el lado derecho del corazón, haciendo que se disminuya la presión arterial periférica, llegando a producir una alteración en el corazón, produciendo una insuficiencia cardíaca congestiva y por último la muerte. No en todos los pacientes, pero en algunos pueden terminar en esto. ¿Por qué le decimos a esta mal de las alturas crónico y al otro agudo? Porque el otro se produce en horas, este se produce en meses, años, no se produce de la noche a la mañana, en meses. Muy bien, vamos a hablar rápidamente de los efectos de la fuerza de la aceleración. Yo sé que ustedes están cansados, me voy a saltar muchas de estas cosas.
Simplemente para decirle que cuando estamos en viajes interplanetarios, ya podemos hablar de viajes interplanetarios, ya casi, no, todavía no hay viajes interplanetarios. Viajecitos al espacio, dejémoslo ahí nomás. Entonces, el cuerpo de los astronautas sufren efectos de aceleración, tanto centrífuga como fuerzas centrípetas, ¿cierto? Y aquí dentro del planeta lo podemos experimentar cuando estamos expuestos a grandes velocidades, ¿cierto? Entonces, recuerden que la fuerza G o la gravedad está dada por el peso del cuerpo, ¿cierto? Porque la gravedad es la relación que existe entre la fuerza de la masa de dos cuerpos que ejercen atracción, el de mayor masa sobre el de menor masa. Entonces, nosotros estamos pegados al piso gracias a nuestro peso, a la gravedad, ¿cierto? Cuando hay una fuerza que nos pega más hacia el piso, entonces nuestra gravedad se va volviendo más positiva, entonces experimentamos más G positivas. Nuestro peso es una G positiva. Si experimentamos el doble, algo que nos pegue al piso, el doble del peso de nosotros, hablamos de 2G y asimismo 3G, 4G, depende de lo que nos pese. Entonces, ¿qué le pasa a alguien que soporta unas presiones por velocidades o por lo que sea, por los viajes, que lo pegue al piso? Pues hará que la sangre del cuerpo inmediatamente vaya hacia el piso. ¿Cuál es el lío? Que la sangre del cerebro el cerebro se puede quedar sin sangre. Entonces decimos que el efecto sobre el sistema circulatorio de las G positivas se da gracias a la propiedad de la sangre que sea móvil y se puede desplazar gracias hacia las fuerzas centrífugas. ¿Qué quiere decir entonces? Que entre más yo me pegue al piso, una fuerza me pegue al piso, yo tendré el problema que mi sangre va a tender a irse hacia los miembros inferiores. Eso lo tuvieron que solucionar, sobre todo en el arranque de los cohetes, cuando se están prendiendo los motores y la fuerza los tiende a pegar al piso, ¿cierto? Tuvieron que solucionar todos esos problemas fisiológicos, los físicos y los fisiólogos, para que los astronautas puedan llegar al espacio. Entonces, porque si la sangre se va al piso, inmediatamente quedan desmayados, porque momentáneamente pierden, después de 3 segundos de tener hipoxia cerebral, nosotros perdemos el conocimiento. Bien, pero también esas fuerzas son tan potentes que pueden sufrir otros órganos como cuáles, como por ejemplo los huesos. Las elevadas fuerzas de aceleración incluso en la fracción pueden romper, ¿cierto?, las vértebras. El grado de presión positiva que se puede tolerar a una persona antes de que produzca una fractura es de 20 G. Pero puede ser al contrario, las fuerzas que nos tiendan a sacar, ¿cierto? Ahí experimentaremos todo lo contrario, ya no experimentaremos lo que nos pega al piso, sino que nos tiende a sacar con fuerza, y a eso le llamaremos G negativas. En este caso, entonces, la sangre se dirigirá al contrario, se dirigirá hacia el cerebro y también nos puede ocasionar problemas. Los efectos de esta fuerza son más lesivos y permanentes que los efectos de las fuerzas G positivas. Trastornos psicóticos durante 15 a 20 minutos son consecuencias del edema cerebral. ¿Por qué? Porque si la sangre se me sube al cerebro, los vasos del cerebro comienzan a experimentar presiones muy altas y comienza a escaparse el líquido, edema cerebral. Realizar rizos, o sea, vueltas, giros de los aviones. ¿Han visto esos aviones de exhibición? Hasta de 4 o 5 G negativas sin ocasionar lesiones permanentes no produce nada. Pero si la vaina se aumenta más, puede producir intensa hiperemia, o sea, mucha sangre en la cabeza, y de manera ocasional pueden producir estos trastornos psicóticos. Entonces, elevadas fuerzas G negativas ocasionan fuerzas centrífugas de la sangre hacia la cabeza hasta que puede ser tan grande que los vasos pequeños de la superficie del cráneo y el encéfalo pueden romperse. Al contrario, los vasos al interior del cráneo muestran tendencia a no romperse. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado, por ejemplo, este es uno de los modelos, ¿cierto?, para los astronautas cuando está arrancando, en los cuales el traje comienza a inflarse. Mire, se infla acá. Entonces se inflan las piernas
impidiendo que la sangre llegue abajo, sino que se quede en todas partes del cuerpo, pues que si no nos quedamos el cerebro sin sangre. Simplemente para mostrarles algunas cosas. Los efectos de las fuerzas lineales ya los hemos visto, las fuerzas de desaceleración igual. Nunca los paracaidistas caen completamente de pie porque pueden sufrir rupturas de los miembros. Y los efectos de la ingravidez en el espacio. Una estancia prolongada. Al ya no existir, al existir ingravidez, el problema es que las fuerzas, esas fuerzas que normalmente existen en nuestros vasos, ¿se acuerda que ya las vimos? Las hidrostáticas y las coloidosmóticas, sobre todo las coloidosmáticas, comienzan a perderse. Y eso hará entonces que la sangre comience a tener problemas. Lo mismo sucede con los líquidos, todos los líquidos que tengamos en el cuerpo, por ejemplo, en el oído interno, ¿cierto? Con los conductos semicirculares, que eso es lo que hace que produzca, entonces, mareos, vómito. Además, al no tener que caminar, hay una disminución de la fuerza muscular y la capacidad de trabajo, hará que el calcio, el fosfato comiencen a perder masa en los huesos. Todo eso le sucede a los astronautas. Esto se ha ido solucionando con el paso de los años. ¿Gracias a qué? Gracias a que ustedes han visto en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, hay gimnasios, la alimentación ha cambiado, muchas de las cosas, pero sin embargo, las estancias a nivel de en la Estación Espacial Internacional son ya de un año. Hay récords de más de un año de estar en el espacio. Por más que hagan todo lo que ustedes ven que hacen, de todas maneras la fisiología se ve afectada. De una u otra manera se ve afectada y tienen que llegar aquí a hacer ejercicios, a cambiar la nutrición, a volver a aprender a caminar, a hacer terapias, por más que lo intenten. ¿Listo? Déjenme por último, rápidamente, voy a hablar del submarinismo para terminar, ¿vale? O dejamos ahí, si quieren dejamos ahí, son las 10 de la mañana. Si están cansados, dejamos ahí. Eso sí, el tema lo leen ustedes por aparte, lo leen ustedes. No, doctor. No, profe. Sigue, doctor, tranquilo. Bien. Entonces vamos a hablar ahora de un tema contrario. Una cosa es subir, ¿sí o no? Ahora vamos acá. Aquí está. ¿Sí están viendo la imagen? Sí, doctor. Listo. Aquí estoy dando el crédito a los estudiantes que hicieron esta charla. Yo guardo todas las charlas que me dan mis estudiantes, es porque sé que en algún momento las voy a utilizar. Entonces vamos a hablar de la fisiología contraria. Ahora metámonos al mar. Hablemos de la fisiología del buceo en las profundidades y otras situaciones hiperbáricas, mientras que cuando ascendemos a grandes alturas disminuye la presión, aquí vamos a hacer todo lo contrario. Entonces, cuando hacemos descensos debajo del mar, el agua ocasiona que aumente la presión, entonces ya no vamos a soportar presiones atmosféricas bajas, sino presiones atmosféricas elevadas. La presión que lo rodea es muy elevada. Para evitar que los pulmones colapsen, miren este pulmón colapsado acá, se debe someter a altas presiones de aire para que estos se mantengan insuflados. Por eso es que tienen que tener estas cositas aquí, estos manómetros y estas válvulas para que les inyecten presiones altas de gases. Esto somete a la sangre pulmonar a presiones de gas alveolar extremadamente altas. ¿Cuál es el lío? Pues que allá adentro vamos a soportar presiones que normalmente no soportamos. Hay una cosa que se llama, ustedes lo vieron en química, un señor que se llamaba Boyle y que habló de eso, la relación de la presión con la profundidad marina. Entonces, si yo estoy a nivel del mar, estoy parado acá, soporto la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, que también se conoce como una atmósfera. Pero cada vez que ustedes bajen y se profundicen 10 metros, por cada 10 metros por debajo del nivel del mar, estamos soportando una atmósfera más. Por eso si yo bajo 10 metros, estoy soportando 2 atmósferas de presión. Si bajo 20 metros estoy a 3, si bajo 30 estoy a 4, si bajo 4 estoy a 5 atmósferas, que eso me está comprimiendo cada vez más todo mi cuerpo. ¿Y qué sucede? Entonces ahí el principio de Boyle o la ley de Boyle dice que a mayor presión, menor volumen. En este caso hay que tener muy en cuenta el volumen de los
pulmones para poder respirar. Entonces decimos que una persona que está a 10 metros debajo del océano está expuesta a una presión de 2 atmósferas, una que es producida por el aire y la otra que es producida por el agua, y así sucesivamente. Entonces, esa es ya hablé de la ley de Boyle, compresión de los gases en volúmenes pequeños. El volumen al que se comprime un gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir? Que a mayor presión, menor volumen. Importante para prevenir el colapso de las cavidades aéreas de este. Entonces, ¿qué efectos puede sufrir un buceador cuando desciende? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los buceadores profesionales tienen tiempos específicos para profundizarse, tienen medidas de hasta dónde pueden llegar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando estamos buceando, los que bucean están expuestos a unos gases que respiran, específicamente a nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Estos tres le pueden ocasionar problemas, ¿cierto? Dependiendo si no lo hacen correctamente. El primero se llama narcosis por nitrógeno a presiones elevadas. Entonces, cuando un buzo desciende a profundidades más de las permitidas, se puede exponer a esto que se llama narcosis del nitrógeno por presiones elevadas. A presión del mar, el nitrógeno no tiene ningún efecto significativo. Ustedes allá y yo acá, y miren, no. Acuérdense que vivimos en una atmósfera rica de nitrógeno que no nos produce nada. Pero a presiones elevadas produce grados variables de narcosis. El tiempo que permanece el buceador también afecta, después de 1 hora o más, y respira ese aire comprimido. Entonces, a 36 metros de profundidad y más de 1 hora, pierde algunas precauciones. A 45 a 60 metros, el buceador se vuelve somnoliento. A 60 a 75 metros, pierde la fuerza y disminuye y se vuelve torpe. Y a mayor de 75 metros, se vuelve casi inútil. A este se le conoce también borrachera de las profundidades, porque si usted se da cuenta, esto es como si usted estuviera tomando trago y así se va volviendo usted cada vez que toma más y más y más. Es muy similar. Posee el mismo efecto que gases anestésicos porque ocasionan excitabilidad neuronal. ¿Qué quiere decir? Que el nitrógeno a grandes presiones, a medida que vamos descendiendo y estando más tiempo, exponiéndonos más tiempo, el nitrógeno es altamente liposoluble. Le fascina la grasa y las células que más tienen grasa son las neuronas. Por lo tanto, entonces, por eso se ve afectado el sistema nervioso central. Segundo, puede que el problema no sea por el nitrógeno. Puede que el oxígeno, a esas dosis tan elevadas que tenemos que meter para que no se colapsen los pulmones, puede ocasionar toxicidad. Entonces, aquí tenemos la curva de desodoración de hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina llega hasta un tope, ¿cierto? Pero como en este momento estamos soportando presiones elevadas de oxígeno, ya la hemoglobina no es capaz de captar más oxígeno. Y entonces, el resto que hace, mire, es esta curva que usted está viendo acá. El resto se vuelve oxígeno, que normalmente era el 3%. ¿Se acuerda que iba disociado? La hemoglobina llega hasta el 97%. El resto, porque aquí estamos soportando grandes presiones, se diluye y eso puede ocasionar severos problemas en el plasma. Entonces, lo que dice aquí es que cuando la presión de oxígeno de sangre aumenta por encima de 100 milímetros de mercurio, ¿qué pasa? Pues la hemoglobina llega hasta 97. La cantidad de oxígeno disuelto en la sangre aumenta muchísimo. Miren cómo se va por allá. A medida que aumenta la presión de oxígeno hacia el intervalo de miles de milímetros de mercurio, una gran parte del oxígeno total está disuelta en el agua de la sangre, además del que está unido a la hemoglobina, que es lo que he dicho. Esto lo que me está diciendo son el punto A y el punto B. Una cosa es estar acá y otra cosa es estar por allá, hasta donde tolera el organismo. No vamos a detenernos en las presiones, me voy a detener es ¿qué le pasa al paciente? ¿Qué le pasa a alguien que soporta presiones tan altas? Entonces, por ejemplo, si soportamos 4 atmósferas, ¿cierto?, de presión interna, o sea, con una presión de oxígeno por encima de 3.000 milímetros de mercurio, puede producir convulsiones seguidas de coma en solo 30 a 60 minutos. ¿Qué otros síntomas podemos experimentar? Náuseas, calambres, mareo, trastornos de visión, irritabilidad y desorientación. Pero la pregunta es ¿por qué?
Pues bien, esas presiones altas de oxígeno, póngale cuidado con esto que voy a decir con esto. Una célula normal, entonces, cuando estamos, ustedes allá, yo estoy acá, utiliza el oxígeno, lo transportamos, el oxígeno que queda libre, alguna parte de ese oxígeno puede producir radicales libres. Los radicales libres que producimos todos los días son los que nos hacen envejecer. Ustedes lo vieron con el estrés oxidativo de la célula y toda esa vaina. Pero fíjate que es lento y es progresivo. Pero si yo soporto presiones altísimas, ¿qué sucede? Que ya no tenemos y ya los radicales libres nos desbordan. Pero bien, ¿cómo normalmente nosotros controlamos a los radicales libres aquí, ahorita en la Tierra, ahorita como estamos? Porque nosotros producimos enzimas que eliminan a los radicales libres como las peroxidasas, catalasas o superóxido dismutasas. Voy a poner un ejemplo. Póngale cuidado. Este es un ejemplo con números para que me entiendan. Digamos que normalmente usted produce 5 radicales libres. Y usted al mismo tiempo produce diariamente 4 enzimas. Entonces, de los 5 que produce, 4 son absorbidas por las peroxidasas, catalasas y superóxido. De pronto le queda uno por ahí, que es el que lo va envejeciendo, pero lentamente. Pero ¿qué pasa cuando yo soporto, por ejemplo, 4 presiones atmosféricas? 3040 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Pues yo creo un mundo de radicales libres. Y yo sigo, y las enzimas, no, yo sigo produciendo las mismas 4. Si antes yo tenía 4 para controlar 5, me sobraba 1 y yo iba envejeciendo, ¿cierto? Pero si yo sigo produciendo 4 enzimas para eliminar radicales libres y ahora produzco 200 radicales libres, pues eso me supera. ¿Y qué sucede? Que produce daño de las células, específicamente ¿cuáles? De las células cerebrales, causando efectos destructivos incluso mortales sobre las células como los siguientes. Eso es lo que me está diciendo acá. Oxidación de ácidos grasos poliinsaturados que son componentes esenciales de las membranas celulares, algunas células y de las enzimas celulares lesionando los sistemas metabólicos celulares. Los tejidos nerviosos son especialmente susceptibles debido a su elevado contenido de lípidos, causando disfunción del encéfalo. Por eso es que el paciente sufre convulsiones, coma y muerte. Dañan todo el sistema. Entonces, ya sea el nitrógeno o ya sea el oxígeno, siempre terminan dañando neuronas. También se puede producir una intoxicación por oxígeno crónica en los buceadores profesionales, en los cuales el daño ya no se produce por radicales libres porque ellos descienden y suben rápidamente y todo lo cumplen, ¿verdad? Y todo lo hacen bien. Pero poco a poco se ha demostrado que el oxígeno y las altas presiones de oxígeno soportadas por periodos largos de tiempo pueden terminar dañando la expansibilidad de los pulmones, ¿no? Lentamente lo van haciendo, pero pueden terminar con daños crónicos. Otra toxicidad puede ser producida por el dióxido de carbono a grandes profundidades en el mar. Aquí ya la cosa tiene que ver, miren, aquí está la máscara, aquí está el vestido, aquí está el snorkel, aquí están los reguladores, ¿cierto? Los tanques y las válvulas. Si el equipo está dañado, una pregunta que me hacían hace rato, y funciona adecuadamente, el buceador no tiene problema si no está dañado, ¿no? Porque la profundidad no aumenta la presión de oxígeno. La profundidad no aumenta la velocidad de producción de CO2 en el cuerpo, manteniendo normal la presión de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a acumular CO2? Cuando se me daña un equipo o cuando respiro, por ejemplo, las escafandas que se utilizaban hace más de 100 años. ¿Qué eran? Aquí a esto le metían, como aquí están viendo, aquí está el cable, oxígeno. Pero esto no tiene válvula de reinhalación. Entonces aquí comienza a acumularse el CO2. Aquí se acumulaba el CO2. Entonces en algunos equipos de buceo como la escafandra pueden acumularse el CO2 en el espacio muerto del aparato y lo pueden reinhalar y comienza a reinhalar CO2 hasta una presión alveolar de 80 milímetros de mercurio, que es el doble. No hay problema, pero si esta presión comienza a subir más veces, el dióxido de carbono comienza a producirle serios problemas, empezando por la cantidad de hidrogeniones que comienza a producir. Más allá de 80, entonces es intolerable. El centro respiratorio, ¿qué pasa? Se deprime en lugar de excitarlo, porque al comienzo lo excita, pero acuérdense que se adapta, entonces lo deprime
comienza a respirar y empieza a fallar, a dejar de compensar, produce una acidosis respiratoria grave con narcosis y muerte si no se saca rápidamente. ¿No sucede con estos equipos? No, no, con estos no, porque estos equipos tienen sistemas de reinhalación que hacen que se pueda botar el CO2. Muy bien. ¿Cuál es el último problema que pueden ocasionar? Es el nitrógeno a altas presiones. Eso se llama la enfermedad por descompresión del buceador. Cuando respiras aire a una presión elevada durante mucho tiempo, aumenta la cantidad de nitrógeno disuelto en los líquidos corporales. La sangre se satura con nitrógeno, se eleva la presión tisular de nitrógeno. El cuerpo, ¿qué pasa? Allá abajo no metaboliza el nitrógeno y permanece disuelto en los tejidos. Sí, mientras usted esté abajo, allá está disuelto. ¿Cuál es el lío? Cuando usted comienza a intentar subir. La eliminación del nitrógeno tarda horas en producirse, siendo origen de múltiples problemas denominados enfermedad por descompresión. Quiere decir que si usted permanece mucho tiempo, entonces ese nitrógeno que está disuelto, si usted va a subir rápidamente, lleva una hora y a altas presiones y se ha disuelto mucho nitrógeno, usted no puede subir a la superficie de una vez. ¿Por qué? Porque hay un gravísimo problema. El nitrógeno disuelto vuelve y retorna y se comienza a convertir, intenta escapar por la alta presión, sale de los tejidos y se convierte en bolitas, en burbujas de aire o en burbujas de aire, no, de nitrógeno, que tapan pequeños vasos. Entonces, a nivel del mar hay disuelto un litro de nitrógeno. El nitrógeno es 5 veces más soluble en la grasa que en el agua. Por eso el nitrógeno disuelto menos de la mitad en el agua del cuerpo y más en la mitad de la grasa. El nitrógeno disuelto en el agua corporal llega a un equilibrio en una hora, pero el nitrógeno disuelto en tejido graso alcanza el equilibrio solo después de varias horas. Si una persona permanece a nivel profundo durante varias horas, tanto el agua corporal como la grasa corporal se saturan de nitrógeno. Eso ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el lío? Cuando el buceador realiza una inmersión profunda, las presiones aumentan, posteriormente sale a la superficie a una presión normal, estos cambios de presión pueden formar burbujas de nitrógeno en líquidos corporales y pueden comenzar a tapar vasos sanguíneos de muchas partes, por ejemplo, de articulaciones, pero lo más grave de pulmones o de cerebro. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar la enfermedad por descompresión? ¿Cuáles son los síntomas? Dolores articulares en músculos de piernas y brazos, claro, comienzan a aumentar, a obstruir todo esto. Asfixia o problemas del sistema nervioso o mareo o parálisis o colapso y el estado de conciencia. ¿Qué se hace? Pues ascender lentamente para que el nitrógeno poco a poco se vaya volviendo otra vez a su estado normal. Mediante la expiración puede eliminar 2/3 del nitrógeno total en una hora y aproximadamente el 90% en 6 horas. Entonces, los buzos profesionales lo que hacen es que ellos se sumergen y uno, ya saben a qué profundidades pueden hacer y no por periodos de tiempo largos. Eso que uno ve en la televisión, que uno piensa que son horas ahí, no, están máximo 20 minutos, 25 minutos y vuelven y ascienden tiempo después y vuelven, pero no lo pueden hacer. Otra cosa, cuando les toca ya trabajos profesionales y tienen que descender muy grande, entonces les tocará utilizar cámaras de presurización en las cuales ascienden rápidamente, lo meten en estas cámaras a altas presión y poco a poco le van bajando la presión hasta que el nitrógeno retorne a su estado normal. Estos ya son los equipos normales de... Entonces, en resumen, ¿cuáles son los problemas que podemos experimentar a nivel de profundidades? 1, narcosis por nitrógeno. 2, intoxicación aguda y crónica. Hablemos de la aguda principalmente por oxígeno, intoxicación por dióxido de carbono y la enfermedad por descompresión del nitrógeno. Se ha solucionado mucho con estos equipos cada vez más sofisticados, ¿cierto? Mucho mejores cada vez. Muy bien, preguntas por favor. Ya no me quedan sino 69 personas cada vez. Hemos dicho, si sigo hablando ya no vamos a terminar con los 10 que siempre me ponen cuidado. Doctor. Muy bien, preguntas por favor. Doctor. Dime. Yo tengo una pregunta, sino que es del anterior tema. Sí, dime, es que me hablas, espérate, yo subo el volumen acá, yo no sé por qué no los escucho hoy. Uy, no, pero estoy con mi volumen casi a todo. Dime. Lo que pasa es que hay una enfermedad que se llama apnea del sueño, ¿no?
Sí, ¿Esta enfermedad tiene algo que ver, o sea, con algún fallo en este centro respiratorio sí. o solamente es de la musculatura? Que es que no sé, De, dime, tengo dime. entendido que hay como dos tipos, que uno es por la Sí, musculatura y otra es una que se llama central, pero no lo tengo muy sí, 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 claro. sí. Es exactamente así. Cuando hablo de la musculatura, hablamos, por ejemplo, de la obesidad, ¿cierto? También que hace que comprima los tubos ventilatorios, ¿cierto? Produciendo este tipo de cosas, sí. Entonces, la central es la que tiene que ver con daños a nivel del centro respiratorio, por eso es mucho más complejo. Pero sí es cierto que existen dos tipos de apneas en las cuales el problema puede ser periférico, ya sea por la musculatura, por alteraciones, como le digo, de la obesidad que aprieten la zona respiratoria impidiendo que llegue buena cantidad de oxígeno al centro para estimularlo, o el central en el cual el daño está específicamente por algún problema nervioso allá. Sí, ya después lo entenderán un poquito mejor cuando entren a neurología y a otorrinolaringología. Muchas gracias. Bueno, sí, sí. Mm. Mantenerse normal, vuelvo a insistir, no lo piensen con mantenerse normal. Algunas tablas hablan de disminución lo que pasa es que depende de usted lo lea. ¿Se entiende? Depende de usted lo lea. No es, vuelvo a insistir, no hablamos de normalidad, no podemos hablar completamente de normalidad y en algunas tablas hablan por debajo del 60%, el 70%, el 80%. Entonces, en realidad, lo que yo pretendo en este momento, que me entiendan, ¿sí me entienden? Para cerrar el capítulo, para que no se enreden más y ya dejen las discusiones más bien para neumología, todavía falta un poco de tiempo para que ustedes lo entiendan. Es simple y llanamente explicar esto. Primero, cómo se clasifican las enfermedades, dónde está el daño en las enfermedades y si lo hablamos con respecto a los gráficos espirométricos, ¿cierto? Decirle que en el daño de las enfermedades restrictivas están disminuidos tanto el BEF, ¿cierto? Como el CBF. Que si yo hago una proporción, pues la proporción siempre me va a dar normal, entre comillas, no es que esté normal, es que me va a dar 1 la proporción. La relación entre los dos va a dar equitativa, pero no es porque el paciente esté normal, ¿sí? A diferencia de lo que sucede cuando establecemos una relación en una enfermedad obstructiva, en la cual puede que el CDF esté normal y la capacidad no. Sí, es eso, pero el concepto dejémoslo ahí nomás. Pues Profe, sí. pero el cáncer de pulmón es obstructiva o restrictiva. ¿Usted qué cree? Que en las consultas aparece que son las dos. No, Debe ser las dos. no, es restrictivo, que después se convierta en una enfermedad mixta, sí, pero es restrictiva de entrada. Entonces, si es restrictiva, el BEF y el CBF están disminuidos. Sí, Eso, entonces en el quiz la respuesta es falsa. no sé, lo que haya aparecido ahí. Es que, sí, Ya hay todas las explicaciones, mejor dicho. Ya hay todas las explicaciones. Ya. sí, profe, es que en el quiz, o sea, aparece que el CBF... Lo que les haya aparecido en el quiz, porque ya hay todas las explicaciones posibles. ¿Listo? Ya. Bien. Preguntas sobre esta clase, porque ya me cansé de dar explicaciones. Creo que le he explicado como 17 veces lo mismo, entonces ya. Sí. No, no, claro, les va a llegar a urgencias a ustedes eso. Pacientes con ataques de histeria, en los cuales hiperventilan y el paciente hace
inmediatamente hace alteraciones, ¿cierto? Del equilibrio ácido básico. Es que no lo puedo no me atrevo porque los enredo porque todavía no hemos visto equilibrio ácido básico para no enredarlos, pero hacen una alteración de equilibrio ácido básico y hacen alteraciones a nivel del sistema nervioso central, pueden producir convulsiones, pueden llegar a convulsionar, hasta convulsionar, claro, claro que están relacionadas, sí está relacionado con el centro respiratorio y está relacionado con el sistema, va de la mano con el sistema nervioso central. Bueno, después lo vamos a, Doctor, cuando veamos renal, vamos a completar ese tema. doctor, Sí, la parte de la obesidad, ¿cómo influye en esa hipoxia? la compresión, sobre todo en pacientes muy obesos, en la apnea del sueño, voy a hablar de apnea del sueño para acá. Entonces, produce, aprieta, por decirlo de alguna manera, comprime en pacientes muy obesos el área de conductora respiratoria, impidiendo que el oxígeno haga su recorrido normal. Y eso además ocasiona alteraciones del centro respiratorio, ocasionando apnea. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Bueno. Doctor, ¿Sí? cuando a una persona la ponen en esos respiradores, sino en esos respiradores artificiales, ventiladores, que se llaman, ¿Sí? tienen, o sea, como el mismo efecto que cuando están, o sea, que es mayor presión de oxígeno, como cuando están buceando o no. No, lo que buscan es que lo van a aprender cuando lleguen a unidad de cuidado intensivo, las presiones, las PIF y todas esas vainas sean similares a las de que está respirando aquí en el medio ambiente. Y además también se utilizan presiones de CO2 pues, para que sean muy similares a las que están tolerando acá. Ahora, depende del paciente, depende de la patología que tenga, depende de su corazón también. Es un poco complejo ahorita, pero cuando lleguen a UCI también lo van a entender, pero no, intentan ser lo más cercano posible al estado fisiológico. Doctor, ¿Sí? en la parte que nos habló de los efectos de las fuerzas G sobre el cuerpo humano, lo podemos entender también como cuando usted nos explicó sobre el síncope ortostático, me parece, que, o sea, toda la sangre descendía cuando nos Sí, parábamos. correcto. La hipotensión ortostática, correcto, sí, muy Sí, similar. Sí, muy similar, correcto. Porque el lío es y sobre todo más que el retorno venoso es que no le llegue sangre al cerebro. Sí, correcto. Listo, bro. Muchas gracias. Bien, entonces dentro de 8 días tenemos parcial, ¿no? Dentro de 8 días, entonces, lo mismo. Comemos faltando un cuarto para alcanzar a llamar a lista de espacio y a las 8 de la mañana hacemos el parcial. ¿Listos? Listo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.